y hoy quiero hablar de algo que lo he pensado todo este tiempo y el Padre me ha hablado muchísimo sobre esto que vamos a hablar de la gula. ¿Sí saben qué es gula? Dice que es el apetito desmedido de comer y de beber. ¿Alguno tiene gula? ¿No? ¿Hay alguno en su congregación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No empiecen a mirar allá a los hermanos, ni empiecen a codearse, ni a señalar al hermano. Vamos a mirar. Entonces, ¿es pecado la gula? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Qué dicen, Nazar? Sí, ahí dicen en el chat. Bueno, contéstenme qué piensan. Si para ustedes es pecado la gula. Que tenemos. Imagínate. Tremendo eso. Pero bueno, el comer todos comemos. Debemos de comer. Debemos de comer. Y el Padre mata y come. Y todo lo que hay aquí coma. Y Él nos manda a comer. Pero quiero hablar de la gula. Entonces, la gula es el apetito desmedido de comer y de beber. O sea, es una porción demasiado grande. Y yo he visto muchos programas de la televisión donde dice perder para ganar. Está hablando de los kilos. Está kilos mortales. No, y hay algo impresionante. De todo lo que afecta el comer demasiado. ¿Qué dice la doctora al respecto? Entonces, la gula parece ser un pecado que les gusta ignorar a los creyentes. A menudo nos apresuramos para etiquetar como pecados el fumar, el beber, pero por alguna razón la glotonería es aceptada o menos tolerada, o al menos es tolerada. Al menos la toleramos, ¿no? Muchos de los argumentos usados contra el tabaco y la bebida, tales como la salud y la adicción, se aplica igualmente al comer de más, ¿o no? Nosotros vamos a hablar del tabaco. No, el tabaco da cáncer, el tabaco la persona queda estéril, el tabaco le da efisema pulmonar, el tabaco le da enfermedad de los pulmones, el tabaco le da, y empezamos a decir un poco de cosas. Y cuando vamos el alcohol, no, el alcohol le puede dar a usted cirrosis, le puede dar esto, le puede dar, y empezamos a decir todo. Pero por alguna razón nosotros toleramos el que la gente coma bastante. Ay, el hermano es de buen apetito, ¿no? Y qué rico. Y hay personas que son sumamente lindos y bellos, entonces hacen unas olladas, venga que vino el hermano y se come 3 platados. En una ocasión vi a alguien que se comió 4 platados, creo que fue una sopa, un sancocho grandísimo, y cuando yo lo vi, se estaba riendo y se fue para allá, 2 de ellos, y yo los miré, ¿qué pasó? Dijo, comí tanto hasta que me vomité. Entonces todos los que estaban alrededor de ellos se reían. A mí no me pareció gracioso, me pareció terrible. Entonces a veces nosotros la toleramos. Si una persona se toma una copa de vino, toda la gente, ¡ay, tomó! ¡Ay, se va a ir para el infierno! Y hacemos un desastre, un escándalo, hacemos de todo. Pero si la persona es terriblemente pesada, obesa, entonces no lo tachamos como que la persona está errando, porque eso también es errar, es pecar. Entonces, muchos creyentes ni siquiera consideran tomar una copa de vino, o sea, pues terrible, o fumar un cigarro, pero no vacilan en atiborrarse de comida en la mesa. O sea, no vacilan en comer cantidades. Yo conocí a alguien que cuando lo invité a mi casa, yo le dije, siéntese. Entonces empecé yo a decir dónde se sentaban. Y él miró la comida, él quedó impresionado, pues era la primera vez que iba, y él quedó tan impresionado al ver la comida, porque yo le había puesto una porción de arroz, para mí normal,
normal, ¿no? Bueno, no sé para usted qué será normal, pero cuando él vio, él se espantó y me miró y me dijo, pastora, no le miento, que mi almuerzo es como el arroz de todos estos 8 platos, es mi arroz de mi almuerzo, o sea, como libra y media, más o menos, de arroz. Y él dice, ¿y yo cómo así? Y él estaba muy aterrado. Entonces, yo empiezo a ver que hay un problema y nosotros no lo vemos así. Las personas no vacilan en comer tanto y hay personas que pesan muchísimo y están conformes, se adaptaron, están tranquilos y no piensan qué mal le pueden hacer al cuerpo. La escritura dice que nosotros somos la morada del Ruach HaKodesh y el que destruya a la morada del Ruach, él lo destruirá a él. O sea que si yo me enfermo por la comida, si yo como de más, si yo me hago mal, Yahweh se enoja contra mí. Y nosotros no lo vemos como como un atentado, como ¿cómo se llamaría? Cuando uno se suicida, como un suicidio. No lo vemos así. Usted se está suicidando como come. No lo vemos así. Me impresiona ver niños obesos, bebés obesos. Bueno, alguien me decía, pastora, es que mucha gente es gorda y son muchos los desórdenes. Claro, hay muchos desórdenes, pero nosotros debemos de estar mirando qué vamos a hacer. Debemos de estar orándole al Padre qué vamos a hacer para bajar de peso. Yo he conocido niñas de 10 años, de 12 años, sumamente pesadas, y son niñas que tienen hipertensión, tienen un problema coronario, son pacientes que se están comprometidos su riñón, son pacientes que están muy mal y son niños. Entonces cuando yo voy, su mamá le da, si llegamos un Shabbat, hermana, porque su hija come o su hijo come así. No, solamente hoy. Entonces, cuando uno no está acostumbrado, uno no es capaz de comerse todo eso. Cuando usted quita el dulce por alguna razón, porque está enfermo, porque no puede comer, porque tiene una prescripción médica y usted no come dulce, y alguien le brinda algo con dulce, usted no lo tolera y no lo puede comer, porque su cuerpo no lo tolera. Entonces hay costumbres en nosotros, en el no cuidarnos, y no lo vemos como una falta en la Torá, no lo vemos así. Nosotros lo vemos como algo normal, se ríen. He visto niños, bueno, yo tuve una visita de alguien que fue por primera vez, a alguna persona que nos visitó alguna vez, y a mí me impresionó de ver al niño que él se ponía en la mesa. Bueno, no sé si todos conocen los buñuelos colombianos, pero él puso como 8 buñuelos y empezó a comer, y los que había en la mesa también los mordió como decir, esto me lo voy a comer apenas yo me coma estos. Y yo me aterré porque es un niño obeso. Él pesaba por ahí unos 80 kilos, creo que tendría por ahí unos 12 años. Y me impresionó. Y yo le decía, hermana, es su hijo, ¿usted no se da cuenta que él está muy gordo? Y ella me miró y le dio risa. Dijo, no, usted estuviera en mi casa, esto que usted me sirve, para mí, es como un dulcecito. Y yo había servido el almuerzo. Esto para mí, no, yo le hubiera puesto, y me nombró muchísima comida. ¿Verdad, hermana? Sí, hermana, yo haría así. Entonces vemos personas que sufren de dolores en las piernas, de diabetes, hipertensas. Vemos personas que tienen problemas de columna por el sobrepeso. Y eso es pecado, porque estamos atentando contra nuestro cuerpo, contra la vida. Eso es como yo matar a una persona y nosotros mismos nos estamos matando. Hay mujeres que prefieren ver a su esposo gordo
para que nadie lo mire. Para mí es tener un corazón malo. Porque cuando uno ama, uno lo cuida. Siempre lo cuida. Siempre lo cuida. Entonces, hay muchos hombres que son gordos, obesos, porque son tercos y no hacen caso. Por más que la esposa lo esté cuidando y le esté diciendo, él se va por allá, pero sin embargo, esa es una lucha que debemos de nosotros lucharla hasta ganar la batalla. Por la salud. A muchas personas que le hemos hablado sobre el comer y el comer mal, porque a veces la gente come muchísimo y lo peor es que come mal. ¿Sí? Entonces, demasiado harina, 5 harinas, 3 harinas, 8 harinas en el guión. Y si no nos cuidamos, pues vamos a estar mal. Se suben los triglicéridos, se sube el azúcar, se sube el colesterol. Bueno, tendremos muchísimos trastornos de salud. Entonces, a veces nosotros le atribuimos el no fumar, el no tomar, porque pues se lo atribuimos a que es algo que ahí sí hay enfermedad, pero cuando comemos no lo atribuimos como algo sobre la salud. Y creo que debemos de ser conscientes y mirar que el Padre nos está hablando y nos está cuidando. Nosotros notamos cuando vamos, nosotros estamos muy juntos, ¿no? Cuando estamos en un congreso, cuando nos vamos de paseo, cuando nos invitamos a comer. Entonces hay gente que de pronto, pero es que usted no comió nada. Bueno, pues si me ponen 5 harinas, pues yo me comeré una. Entonces la gente de pronto cree, no es que es creída, la pastora no es sencilla, la pastora no le gusta, no, es que yo creo que nosotros debemos de tener la medida y toda la gente debe de informarse, porque hay mucha gente enferma, muchísima. Y yo le hablaba a Yahweh y le decía, Padre, en alguna ocasión el Padre me habló de la salud de los hermanos, y él me decía, yo daré medicina a mi pueblo. Y él me dijo, sube a mí, como hizo Moshe delante de mí, y baja, y tú les darás. Y sí, efectivamente el Padre ha sido bueno, y nos ha dado muchas cosas para muchas cosas y enfermedades que han pasado, y son cosas tan sencillas. Y entonces llaman de muchas partes, tengo esto, yo, Padre, por favor, dime qué hago, muéstrame. Entonces el Padre en su infinita bondad nos ha dado cómo sanarnos. Pero si nosotros no nos cuidamos, porque hay personas que se quieren sanar, pero si no cambian su costumbre, el comer demasiado y el comer mal, pues lamentablemente, a mí me dice, pastora, ore por mí. Alguien me llamó hoy, pastora, por favor, ore por un señor que le duele la cabeza, está muy mal, por favor, hace tantos días tiene dolor de cabeza. Yo empecé a orar y yo me dijo, tiene la presión alta. ¿Por qué tiene la presión alta? Entonces tenemos que mirar cuál es la razón. Claro, Yahweh nos puede sanar, pero Yahweh quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de comer y tener un peso adecuado, hacer ejercicio y cuidarnos. Vamos a mirar Proverbios 23, 20 al 21. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestidos rotos. Entonces, acá está hablando de que el comilón empobrece. Bueno, hay gente que, pastor, a mí no me alcanza la plata, yo gano tanta plata, pero tú solamente piensas en comer, y a mí no me interesa pagar lo que sea con tal de comer. Hermano, usted tiene 10, 15, 30 kilos de más. Uy, no, a mí me gusta comer. Yo nací para comer. Y el vivir está en el comer y el comer viviendo. Y hay dichos.
Hay un cuentachistes en Colombia que tiene una camiseta y él es gordísimo. Bueno, estaba súper obeso. Hace poco lo vi delgado. Y tiene una camiseta y dice, soy gordo ¿y qué? Y cuando se paraba, tenía la camiseta puesta. Y sí, soy gordo ¿y qué? Hay otro que le falta un diente y sí, soy mueco ¿y qué? A alguna hermana está muy pasada de peso. Yahweh me quiere así. Esos son que usted se consiente, usted consiente su pecado. Algunas personas han tenido visiones de, pastora, yo tuve una visión que yo tenía una serpiente y yo la acariciaba la cabecita y ella era mi mascota y yo me la enredaba en el cuello, me la metía en el bolsillo, ya la acariciaba y a donde quiera que yo iba, ella iba conmigo. Eso es cuando consentimos el pecado. Eso es. En una ocasión mi amor se fue a ayunar con unos hermanos y había uno que era terriblemente obeso. Subieron una montaña, la montaña uno la subía más o menos en 2 horas. Él duró 5 horas y media. Pobrecitos los jóvenes, porque ellos bregaron para subir a ese hombre allá. Se fueron a ayunar y pues todos asustados, él es diabético, él tiene esto, iban a ayunar, era poquito tiempo, eran 7 yamín nomás, pero están asustados porque él tenía que tomar no sé qué, y bueno, y por todas las contraindicaciones que tenía de salud, bueno, todos éramos orando, cuando en el segundo ayón del ayuno, él es hipertenso, él es diabético, es un paciente renal, bueno, tiene de todo. Y entonces hubo una visión en ese ayuno donde decían que él tenía 2 novias y estaba enamorado de 2 novias. Sí, y el nombre de ellas, uno se llama la harina y el otro el dulce. Son sus 2 novias. Y decía alguien, no, son sus 2 amantes porque las quiere mucho. Entonces, a veces nosotros creemos, cuando Yahweh dice que son sus amantes o sus novias, está hablando como de adulterio, ¿no? Porque lo tenemos como una idolatría a la comida. Y hay gente que se sienta en la mesa con cara de desquiciado, mirando así, y es un desespero, respira, y no comen sino tragan. Nosotros tenemos una perrita, perdone la palabra, y tenemos una perrita pequeñitica, y bueno, es chiquita y ella come entero, y se queda atorada, y nosotros, se va a morir la perra. La perra se queda atragantada porque ella del desespero de comer, traga entero. Y hay personas que se sientan, apenas uno está acomodando en la silla cuando el hermano ya terminó y está mirando. Entonces, está el hermano caneca, ¿no? Que se sienta y todos terminan y está mirando a quién dejó. Entonces siempre está el que come más poquito, ¿no? El que ay, como que ya me llené. Y entonces, hermano quiere, ay sí, hermano quiere. Y todos le dan a la caneca de la congregación. Entonces uno ya sabe, uno no quiere, yo siempre digo, hermano, se hace al pie mío. Pero yo le enseño que no coma así. Pero yo digo, ay, no, a mí me aterra que aquí comen bastante carne. A mí me gusta la carne, de verdad que me gusta. Pero aquí sí que comen carne. Bueno, no todo el tiempo, ¿no? Me refiero a un asado. Cuando se sientan a comer, es a comer en serio. Y yo no sé, a ellos nadie les gana. Ellos comen bastante. Deliciosa. Pero hay gente que, bueno, digamos es un asado, y también me parece tremendo porque la carne es muy difícil para digerirla. Entonces el organismo se carga muchísimo. Y bueno, digamos que que acá se come un asado muy de vez en cuando, pero hay gente que todo el tiempo lo está haciendo. Entonces nosotros, a veces yo me siento, entonces, pastora, me hago al pie suyo y a mí me da risa eso. Sí, por favor, porque yo no puedo ir a ese asado,
yo me como un pedacito y la gente dirá, pero hermana, ¿usted por qué nos menosprecia? No, es que no doy más, no estoy acostumbrada. Entonces siempre está el glotón. ¿Sabe qué? Cuando estamos hablando del comilón, dice porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Entonces cuando habla de comilón, dice que salal en hebreo, glotón, comelón, estremecer, temblar, figurativamente ser flojo, moralmente indigno o prodigio, abatir, comilón, escurrirse, glotón, vil. A mí me impresionó que dice que ser flojo moralmente es indigno. Entonces una persona que come y un juez que le gusta la comida se vende por cualquier plátano asado. Y me acuerdo de tiempos pasados que el hermano me oye porque Yahweh me habló de la hermana Pepita y se fue a darle la palabra de la hermana Pepita, y cuando llegó, hermano, siga, coma, siéntese, y el hermano se sentó y no le dio la palabra. Y al otro John se paró y dijo, esta vez iré. Así pasó como una semana. Y le dije, hermano, y su merced no le dijo, no. Y yo le dije, hermano, va y usted dice, buenos días, hermana, y cuando ella lo invite, usted dice, yo no vine a comer. Esto nos trae muchos problemas, hermano. El glotón es tener apetito de beber y comer. Es una persona glotona. Proverbios 23:1 dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque el lején es engañoso. ¿Ve? Y por lo regular siempre, ¿qué hubo? ¿Cuándo vamos a comer? Hagámonos cuando nosotros nos vemos con el Roe, nos imaginamos un sancocho de pescado costeño, eso es lo más rico de esta tierra. Entonces nosotros vemos, bueno, pues nos encontramos en un pueblo, en el eje cafetero, y bueno, nos vimos, estuvimos en el servicio, nos despedimos, y bueno, hermano, nos vamos. Entonces yo vi como que faltaba algo. Ay, sí. Entonces la esposa del Roe, como así, pastora, no vamos a comer. Bueno, habíamos comido, lógico, pero nosotros nos reunimos y hacemos algo. Eso es como nuestra costumbre. Todas las personas, toda la gente, nos reunimos con la familia, sí, reunámonos y comamos, hagamos un almuerzo, hagamos un asado, hagamos un sancocho, vamos al río y comemos, bueno, en fin, esos son los planes y no son malos. Entonces, todos nosotros estamos rodeados de eso, ¿o no? Y no está mal. Pero hay gente que el comer en demasía es su anhelo. Todo el tiempo tiene que estar comiendo, picando, todo el tiempo, en todo instante. Aquí dice que no codicie sus manjares delicados porque el lején es engañoso. Ponga cuchillo. Cuando lo inviten, ¿a dónde? Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon un cuchillo en tu garganta. O sea, hermano, cálmese. Aquí, bueno, acá acostumbran a tomar mate. Y en el tiempo en este tiempo, pues lo primero que yo ya les había hablado desde antes, a mí no me parece que está bien que ustedes tomen mate con una sola bombilla, conste el acento. Entonces no estaba bien. Yo le decía, no, deben de cada uno tener, pero parece que acá es una tradición y es como una afrenta, una falta de respeto cuando alguien le ofrece su bombilla y uno le dice no. O sea, a mí me da risa porque cuando me dieron por primera vez yo tomé la bombilla y le rebullí toda la hierba y dice, me pareció terrible. Yo, no, a mí no me gusta. Y yo cerré, pastora, no la mueva. Bueno, eso fue algo que me dio risa. Pero el padre nos hablaba eso. Pero entonces
Bueno, vamos a ir a personas que no conocemos y nos vamos de visita a otro lugar y cuando llegamos, ¿quiere el mate? En este tiempo, usted, ¿por qué recibe? No conoce a la persona. No, es que eso es una afrenta, no, la afrenta para usted. No puede hacerlo, por muchas razones. Entonces, a veces, el deseo desmedido, la glotonería, el apetito de beber y comer, o sea, el ser glotón, lo lleva a que no, es que no me pude resistir. ¿Quién puede resistir un mate? Ahí sí, jaque mate, si usted sigue tomando así. Debemos de tener ese control, ¿no? Bueno, aquí vamos a mirar Proverbios 28:7, dice, el que guarda la Torá es un hijo, ¿qué? Prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Qué vergüenza. Entonces a veces uno tiene un hijo y que va, y entonces que vaya hermano, haga la obra en tal parte. No, el hermano fue y almorzó en 5 casas, pastora. Qué vergüenza, abrió la nevera, así, no, que yo dejé el pedacito de carne y no se perdió. ¿Y quién fue? Entonces está el perro, el gato, y cuando no está el perro y el gato. Y usted no puede cerrar los ojos porque ya todo se desaparece. Y entonces están los hermanos, vamos de visita a la casa del tío Petro. Y el hermano se desapareció. ¿Y dónde está el hermano? En la cocina. Y es amigo a morir de las hermanas de la cocina. Hermano, ¿qué está haciendo allá? Y es detrás, hermana, le encargo un pedacito. Acuérdese, ay, me da la raspita. Hermano, le encargo la ollita. Entonces ya tiene fama de garoso. Bueno, no sé cómo lo dirán ustedes, pero es, sí, como un glotón, que todo el tiempo está comiendo. No puede estar si no mueve la boca. No puede estar un segundo, porque bueno, hay gente que tiene ansiedad. Entonces oremos al Padre y pidámosle al Padre que lo ayude. Hay personas que tienen una obesidad mórbida, es algo impresionante. Y están mal. ¿Usted sabía que una persona obesa dura 10 años menos? Entonces nosotros debemos de cuidarnos. Entonces nosotros, bueno, no pastora, bueno, hay muchas personas que porque tuvieron un trauma de niño, tuvo una tristeza, un trauma, el que haya sido, él se refugia en la comida. Sufre de ansiedad, sufre de nervios, sufre de susto, de pánico, sufre de cualquier de estas áreas y más que todo le envuelven sus sentimientos, su alma. Entonces ellos se refugian en la comida, pero Yahweh está con nosotros para fortalecernos y para ayudarnos. Y hay otros que no. Él es de buen apetitico y come, y come, y come. Y es el sueño dorado de comer. Entonces, vamos a ir a Proverbios 25:16. Dice, ¿hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de él, de ella, la vomites. O sea, come lo normal. Espere. Pídele al Padre que te ayude. Los apetitos físicos son una analogía a nuestra capacidad para controlarnos. Si somos incapaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos, como la mente, podría ser mis pensamientos, la laxivia, la ira, e incapaces de guardar nuestra boca del chisme o del conflicto. Si usted lo hace errar una comida, en una ocasión, bueno, me reía porque yo hice unos chicharrones de gluten. Entonces yo le dije a un hermano, y yo le hablé bajito, hermano, ¿quiere chicharrón? Y él me dijo, sí, y él calladito, y él fue a comer, y yo fui, lo pegué así un puño, le dije, ¿por qué va a comer? Sí, pero pastora, usted me está ofreciendo, usted no tiene que ver que yo soy la pastora. Usted me tiene que decir que no.
Te dijo, pero pues como usted me invita, no, si yo estoy errada, usted me dice, pastora, luego usted no me enseña que no debemos de comer. Él pensó que era un chicharrón de cerdo. Y entonces él se fue para el patio y se reía, y yo le dije, y a él, esto no es ningún chicharrón de cerdo, se reía porque quedan muy parecidos y además que son deliciosos. Entonces él se fue para el patio y se reía y yo le pegué, bueno, y él era riéndose y al rato dijo, oiga, pastora, yo pensé que él me iba a venir a decir a mí, ay, pastora, ¿verdad que uno puede ser probado en un momento? Sí, que él había reflexionado sobre su pecado. Y él me dice, definitivamente, pastora, la mujer sí que lo hace caer a uno, ¿no? Y yo, no, hermano, por favor. Bueno, después al rato llegó otro hermano, yo le decía a él, y entonces yo miré para todos los lados, hermana, ¿quiere chicharroncito? Y ella me miró y dijo, a mí no me venga a engañar, pastora, que yo creo que usted nunca me daría eso porque usted nos habla de eso. Y yo ella, ¿qué hacía? Yermillajo entró de los recabitas y les dijo, tomen vino. Y ellos dijo, no, mi padre nos dio el mandamiento, tomen. ¿Quién era Yermillajo? Un neví. Un neví de renombre, no era cualquier neví. Y fue y los encerró y puso las copas y les dijo de todo y ellos dijeron no. Entonces acá hay ese verso que dice, el que guarda la Torá es hijo prudente. Qué bonito. Dice, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Por qué? Porque si el hijo es glotón y tiene sus amigos, entonces no, vamos a hacer un negocio, venga y coma, venga tranquilo. Y después de que se siente y coma y ya le da pena decir, no, ¿cómo me voy a decir? Me invitaron a comer y además me dieron las costillitas que son lo más rico. Y hay unos que pues tocó. Yo he conocido a muchos judíos, o se llaman judíos, y dicen, no, pastora, cuando no hay, uno tiene que comer cerdo. Él le dio hambre como a medianoche en Bogotá, y se paró a buscar como a medianoche. Entonces hay esquinitas por allá que venden chorizo, morcilla, arepa. Y él fue cuando un hermano que lo fue a acompañar, dijo, pastora, que ese hermano se fue y se comió un poco de chorizos. Y te dijo, hermano, ¿le gustan los judíos? Dijo, sí, pero cuando hay hambre hay que comer de lo que haya. Entonces, ¿por qué? Porque el hábito alimenticio, su apetito, no lo tiene controlado. Entonces nos vamos a vender por un plato de lentejas, por un asadito, por un matecito. Entonces, nosotros no debemos permitir que nuestro apetito nos controlen. Más bien debemos ejercer control sobre nuestros apetitos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que nosotros debemos de mirar qué es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. No sé qué problema tenga. Hay otros que tienen un problema que no comen. Ese problema me costó muchísimo en algún pueblo donde fuimos pastores y la gente no comía y todas las chicas eran enfermas, pero enfermas, tenían anorexia. Tenían bulimia, tenían esofagitis, tenían hernia hiatal, tenían gastritis crónica. Y a mí eso me parecía tremendo. Todo eso son por los desórdenes, todas esas enfermedades dan por los desórdenes alimenticios. Entonces, cuando llegaban a llevar el almuerzo me acuerdo que tenían un bol así pequeñito. Cabía 2 cucharadas de arroz y un huevo frito. Y ese era el almuerzo. Bueno, ¿usted come así? Sí. ¿Por qué? Porque no tengo hambre. A veces eran las 4 o 5 de la tarde, hermana, me duele la cabeza, estoy mareada, pastor, y se desmayaban y yo por allá les daba una cucharadita de miel. Y cuando volvían a decir, hermana, ¿qué pasó? Digo, no sé, me desvanecí, pero que está enfermita de algo, no, ya almorzó. No, es que no tengo hambre. Yo, ¿quién dijo que uno come porque tiene hambre? Entonces hay gente que come porque tiene hambre, si no, no come. Y hay personas que se van al otro extremo. Y eso sí es grave, porque entonces son personas que tienen atrofiada la memoria, tienen muchísimos problemas, y sobre todo mentales, de vista, tienen muchísimas complicaciones de salud, porque las personas no se cuidan. Entonces Yahweh está hablando
qué es lo que el Padre quiere para nosotros y creo que nos debemos de ubicar lo que yo debo de hacer. Yo creo que nosotros debemos de ser guiados por el Padre. Y Yahweh ha dado muchas visiones y habla sobre la comida y que cambien esto y que cambien esto y seguimos igual. Entonces tenemos la lucha con el que come mucho y con el que no come. Y debemos de tener un equilibrio. A veces, hermana, no hable así, me voy a quedar callada, ahora ya no hablo. No, es que no, tiene que cambiar la manera de hablar, no que se quede callado. Entonces, es tener el equilibrio, tener el tecuná en nosotros. Y pedirle al Padre que nos ayude para nosotros poder mantenernos sanos y vitales, bien. Que vivamos una vida sana, reposada, tranquila. La mayoría de las enfermedades está por el comer mal. Entonces, vamos a mirar el segunda de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros yamim vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, hay hombres corruptos también aquí en el 8, dice, y de la manera que James y Cambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repóbrodos, en cuanto a la emuná, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas concupiscencias, somos arrastrados por diversas cosas, nos dejamos llevar por sentimientos, por emociones, porque no tenemos controlado o el carácter. Y creo que para mí es cuestión de carácter. El comer demasiado es control, es parte del carácter, porque como usted no controla un apetito, no controla este apetito físico, usted no va tampoco a poder dominar otra clase de apetitos. Entonces, no, pastora, soy débil. Pastora, es que yo no puedo ver un chorizo porque me desespero. Pastora, yo cuando como frijoles, pastora, y no me como 1 kilo, yo no quedo en paz. Después de que yo empiece, alguien me decía, pastora, yo no me puedo ver una chocolatina, porque si me como una, yo me como una caja, y hasta que yo quede, que ya me voy a trasbocar, no paro. Y esto es más grave de lo que ustedes creen. Si ustedes han visto algún programa de hábitos peligrosos, creo que se llaman, y una mujer acariciaba al gato y a él se le caía el pelo, y ella hacía una bola y se la comía. Y se volvió adicta a eso, y comía pelos de gato. Otra, se le murió el marido, le entregaron las cenizas, y ella lloraba por el marido, y lloraba, y entonces se humedecía el dedo, y en la que ceniza. Y ya le quedaba como media cucharadita, y dijo, ya me comí a mi esposo. Entonces, eso es algo que yo creo que el enemigo dice que dice que si nosotros no pecamos, el enemigo no nos toca. Hay gente que se come 4 pollos asados, él solo, un pollo asado, él solo. Y es como un héroe, porque lo hizo. Entonces,
Yahweh nos habla y nos da el control a nosotros. Dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Hay personas cuando están embarazadas, y conocí a una que ella veía el jabón y se lo comía. Y en alguna ocasión yo la vi con una pasta de jabón de baño y ella era... Y me acuerdo que ella tenía espuma, todo esto le hacía espuma. Y yo le dije, ¿por qué hace eso? Y dijo, porque quiero, porque es que este embarazo me ha llevado a eso. Y yo a veces veo, ¿será que su hijo no se afectó por lo que ella comía? Porque nació con una deficiencia. Entonces comía ladrillo, comía tierra. O sea, ¿nosotros quiénes somos? Me pregunto yo. ¿Hijos de quién? ¿De cuál padre? Que aún sabiendo que es dañino para nosotros no podemos pasarnos de lo que no debemos hacer. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, emuná, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torá. Mas el fruto del Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, y contra estas cosas no hay ley. O sea, nosotros tenemos la templanza, es un fruto del Rúa, tenemos la templanza. Yahweh nos ayuda para que nosotros no hagamos eso. Él nos da la fuerza. Yahweh está disgustado por esto. No vaya a creer que usted dice, ay, no, yo estoy, vea cómo estoy de gordito. Alguien me decía, ay, pastora, yo quiero que usted todavía no venga porque estoy muy gordo y me da pena con usted. No, conmigo no. Cuídese por sus hijos, por su salud. Primero por Yahweh. Porque esto no está agradable. Nosotros debemos de cuidar. Es como cuando yo cuido la casa de Yahweh y la aseo y la decoro y la pinto y le pongo la lamparita y pongo la mesa y hago una y otra cosa porque ahí está, ahí viene, ahí nos reunimos y el Rúa de Yahweh está aquí. Igual el Rúa de Yahweh está en nosotros. Y también Él se agrada que nosotros nos cuidemos. Y Él habla muchísimo de salud. Él prometió sanarnos, Él prometió darnos medicina, Él prometió y Él nos ha dado, nos prometió larga vida. Pero muchos no alcanzamos a completarla porque no nos cuidamos. Por eso muchos se han ido. Yo tuve una visión donde Yahweh me decía, y muchos pastores no han llegado a la totalidad de años que yo había decidido darle, porque no se cuidaron, porque no descansan, porque no tienen un descanso, porque no tienen nunca vacaciones, porque no tienen un horario, porque no tienen una dieta o una manera de comer diferente, saludable, y nosotros aceleramos los tiempos y dañamos el propósito. En Devarim 21:20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, por este apetito mimado, aunque usted no lo crea, estoy mimando, es como lo que tengo yo mimado, como mi anaconda ya guardada que la acaricio. Estos problemas nos llevarán a muchas dificultades. Miremos Yirmiyahu 16:8 y habla de una cantidad de problemas, de cosas, que dice, asimismo, el 8 ya da la definitiva, dice, asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque a veces nosotros vamos a un lugar y Yahweh nos mandó a hacer algo y nosotros nos sentamos a comer y a beber y después nos da pena. Y yo, ¿cómo le voy a decir tan amable que fue el hermano?
Yo le decía a un pastor, hermano, no pastora, yo no le, pero hermano, como usted vea lo que el hermano ha hecho, no pastora, es que cada que voy él me invita al mejor restaurante, él trae del mar, de las profundidades del océano, el mejor pescado para mí, pastora, yo no le dije. Y un día yo le dije, ay mi hermano, donde ese hermano muriera, pero él no se imaginó porque el hermano tenía como 30 años. Y él siempre, no pastora, y se llegó un pesa. Y él le permitía muchísimas cosas al hermano, porque el hermano era formal. Y acá dice, él no entra a la casa en baquete con ellos. Porque a veces nos dejamos vender por un plato de comida. Le pudo más el apetito que el temor a Yahweh. ¿Y sabe qué, mi hermano? Me acuerdo que el hermano no iba cuando quería y él se conectó. Y yo le hablé, le dije, hermano, ¿y por qué está ahí en el chat? Bueno, qué bueno que todos se conecten en el chat. Pero él tenía una congregación que era donde un pastor de la misma de Yehudí Nexer. Y él me dijo, ay, pastora, es que yo soy neciecito. Le dije, yo conozco uno que a los necios los golpea. Vuélvase. Y fue la última vez que hablé. Porque el próximo Shabbat, a él le tocaba a veces, le gustaba a veces irse a pegarse unos traguitos también. Y el pastor nunca lo amonestaba porque el pastor estaba con vergüenza porque lo invitaban a comer alguito rico. Y este hermano, en un Shabbat, en un viernes, se tomó sus tragos y al otro yamín le golpean la puerta y le golpean, el hermano no abrió. Cuando fueron, estaba muerto. Y yo le decía al pastor, ¿usted qué va a hacer ahora? ¿Cómo le va a decir al padre? No lo amonesté porque tenía vergüenza. Entonces acá cuentan historias que me impactaron. Acá hay una historia, bueno, acá es un mensaje de cuando fueron a buscar en Berechí 24:33, donde fueron a buscar la esposa para Yiscá, ¿cierto? Y dice, y le pusieron delante de qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Usted va con un propósito y si no le han de dar, pues no interesa. Que usted puede hacer como le leía a Shaul, sé estar saciado como sé tener hambre. Entonces, no, hermano, que ayune, no, donde yo ayune me muero. Hermano, ni me hable de eso, yo ayuno por ahí 2 horas. ¿Por qué? Porque tiene su apetito bien mimado. No, aprenda, hermano. Fortalezcámonos en el Padre. Y acá él dijo, no comeré. Pero usted después de un viaje, este hombre iba de viaje largo. Él no venía allí en la esquina, ni lo trajo un remis, un taxi, no lo llevó un Uber, no lo llevó su camioneta más fina, usted no llegó allá conduciendo, él venía de lejos. ¿Y cómo tendría de sed? Que él, ¿qué fue lo que pidió de primeras? Quiero beber, quiero que me regale agua. Y la muchacha fue y le dio agua para él y también para los camellos. Él venía cansado. Y como venía cansado le ofrecieron comida. Pero él dijo, no hablaré, hasta que no comeré, hasta que no haya dicho mi mensaje. Pero si usted es de esos que se pone histérico y usted tiene cara de demente cuando ve la comida así, que mira todo. Hay unos que comen así. Y cuando mira, empieza a mirar a todos así con una decepción. Eso era todo. Me calzó una muela. Y ya vengo, voy a llevar el plato a la cocina. Y allá se pegó dos platados. Y viene mirando a ver quién dejó. Si usted es así, usted se venderá. Usted no dirá el mensaje. Por ahí que el mensaje sea bien duro, sea para el dueño de la casa. ¿No? ¿Qué le pasó a Jacob? Dice, y guisó Jacob un potaje y volviendo está del campo cansado. ¿Qué le dijo? Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este ion tu primogenitura.
Entonces dijo Esab, he aquí, yo me voy a morir, y para qué pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este Yom, y él juró, y vendió su primogenitura. Perdón que se me corrió. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este Yom, y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esab lején y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. Y si usted va a ver la vida de Sansón, él tenía apetitos mimados, ¿no? Era llevado a su parecer. Él tenía el ojo malo. Todo lo que veía le gustaba. Y era el papá. Yo vi allí en Timat una mujer, vea, linda. Yo vi. Y él se la pasaba viendo. Vio una ramera y se enamoró de la ramera. Es que esa no, a él le gustó. Tenía su pecado. Tenía un apetito mimado. Lo consentía. Él consentía la anaconda. Y le daba lo que ella le pedía. Mira el Miqueas 3:5. Así ha dicho Yahweh acerca de los neví que hacen errar a mi pueblo y claman chalón cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. O sea, ellos eran unos glotones. Hay neví glotones. Se fueron a llevar el mensaje y se sentaron a comer. Y por el medio de la comida cambian el mensaje. Entonces empiezan, y tú tendrás paz, y tendrás casa, y carro, y beca, y tú serás bendecido grandemente. Y cuando va donde el hermano que no le da, a usted le viene guerra y destrucción. Ellos hacían así, cambiaban la palabra. Al que le daban de comer le decían paz. Pero cuando no tenían y no le daban, o no le llevaban su presente, ¿por qué? Porque tenía su apetito no controlado. Entonces, esto nos conlleva a errar, mis amados, a hacer lo malo. Hay mucha gente que tiene tanto su glotonería que no tiene dominio. Entonces, así no sea. Yahweh nos prueba mucho en la comida, ¿o no? Muchísimo. Y más cuando no hay dinerito. Y cuando no hay modos de comer de lo que nos gusta, y por allá alguien envía. En una ocasión estábamos en Cúcuta, no podíamos comer lején, porque estábamos en el tiempo de Maxo, y no tenía dinero. Y yo, ay, Padre eterno. Yo era pensando, cuando mi vecina me visitó, me dijo, ay, señora Rosa, acá le trae, y me llevó un lején súper rico, relleno con todo lo que usted quiera. Y ni siquiera lo podía tener en la casa porque no podía tener levadura. Yo siempre pensaba, tan tremendo, mi padre cómo nos prueba. Otro hermano, en alguna ocasión, yo amo el pescado como sea la preparación. Y me llevó como 20 pescados, y pastora fue y pesca, y mire, todos eran en cuero. Eran unos pescados que no eran coche. No podía comérmelos. Entonces una hermana, y si los fritamos, digo, no, preparémoslo como quieran, pero ese no se puede comer. Y si yo me los llevo, ¿será que mi padre será? O sea, el que guarda el mandamiento es un hijo sabio. Pero cuando usted tiene ese apetito, así usted se come un sapo frito, sí, no le interesa. Hermano que no coma, aquí ¿cómo se llama? Pancho, ¿no? En Colombia le decimos hot dog, perro caliente. Que le echan el burro allá con todo y huesos, y la gallina con todo y tripas y todo y plumas, y usted va a comer eso. Ay, sí, a mí me gusta. Ay, sí, y no les interesa, pero usted sabe de dónde viene, sí. Y les mostramos, les enseñamos, no, sí, el cerdito, eso no, vea, ellos los criaron en unos cajones lindísimos con flores y pétalos y fresas. Y tienen muchas cosas aquí
no tienen Torá. La Torá o sea, la emoción, el apetito, esto que lo tengo mimado, no me puede sacar de control. Me gusta Proverbios 31 cuando empieza el verso y dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes el beber vino ni sidra, porque el que bebe vino y sidra se olvida la Torá y empieza a torcer la Torá. Entonces el bebedor de vino, el borracho tiene igual, es lo mismo, pero nosotros vemos a un borracho más pecador que el comelón. Juntos se están destruyendo, juntos dañan la familia, porque si usted se enferma, usted daña a su familia. Es una carga para su familia. Primera de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Y era costumbre de los Coanín con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del Coanín mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el Coanín lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Eran de costumbre, ¿no? Que todos se reunían y metía el garfio y lo que cogía, el tomar así, se lo comía. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del Coanín y decía al que sacrificaba, da acá que asar para el Cohen, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, no se podía cocer en el agua, porque ahí tiene toda la sangre. Tocaba desangrarla, tocaba asarla, porque cuando uno la asa, ellos no tenían plancha, ¿no? De esa de donde uno hace el pechuga, la plancha, no tenían esa planchita. Nosotros tenemos la plancha de la ropa, la plancha del pelo y la plancha de asar allá en la cocina. Ellos tenían, era una parrilla. Y entonces dice, y el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Ellos tomaban la carne así y no dejaban que la asaran. No dejaran que le sacaban la sangre, ya la cogían así, démela. Y era grande el pecado, porque menospreciaban. Ya a veces tenemos un cargo importante en la congregación, pero por una cosa así pequeña echamos a perder todo, porque tiene un apetito incontrolable y da que hablar a todo el mundo. Entonces muchos tienen su cara llena de acné por mala alimentación. ¿O por qué es? Ay, pastora, es por el estrés, sí, pero muchos es por la mala alimentación. Antes de mis hijas cumplir 13 años, Yahweh empezó a hablarles, porque habían muchos chicos con acné. Y que me decía, mamá, yo no quiero tener eso. Yo le dije, no, oremos, no, es que todos no tienen por qué tener acné. No, pero mami, es que fulano, sultano, ya mira a todos los chicos que te, no, mi amor, no te preocupes. Y Yahweh le habló en una visión, dijo, si tú comes esto y esto tendrás acné, y te pasará esto y te pasará esto. Entonces ella hizo un alto y dijo, no mamá, tengo que cuidarme en esto. Entonces Yahweh es bueno y Yahweh nos habla y Yahweh nos dice y Yahweh nos advierte, pero debemos de ser sensibles a la voz del Padre y no esperar tanto tiempo hasta que nosotros seamos golpeados. Entonces Yahweh nos ha bendecido al llenar la tierra con alimentos que son deliciosos, son nutritivos y aún son placenteros, ¿o no? ¿Cierto? Entonces debemos de honrar la creación de Yahweh, disfrutando de estas comidas y consumiéndolas en cantidades apropiadas. Bueno, si usted tiene su estómago ya así como cuando se le ¿cómo se llama?
los interiores se les acaba el caucho y se les agranda así, entonces ya tiene un problema, pero eso es controlable. Después de que usted empiece a controlarlo, usted vuelve su estómago a estar bien. Entonces, él quiere que nosotros comamos las comidas apropiadas, su cantidad apropiada. Entonces, Elohim nos llama a controlar nuestros apetitos, en lugar de permitir que ellos nos controlen a nosotros. Entonces, Él nos da el dominio propio, Él nos dio un rúa de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, todos los que tienen ese problema, hoy yo les doy el consejo, vayan al Padre y pídanle que les ayude y que los guíe, porque no podemos nosotros seguir dañándonos a nosotros y también siendo mal ejemplo para nuestros hijos. Hay muchos chicos que les da pena que su papá vaya al colegio, pequeñitos no, pero cuando sean grandes y su papá, el gordo que está allá, el barrigón que está allá o la gorda esa que está allá, eso está mal, mis amados. Porque nosotros con qué autoridad vamos a decirle al niño no coma así, contrólese. Hay muchos motivos por qué una persona es obesa, pero la principal es por la manera de comer. Y Yahweh habla de todo lo de los glotones. Entonces, mis amados, que no seamos glotones. Por allá en Gálatas dice, los cretenses, pueblo glotón, y le hablabas tú, sus neví, que son los glotones. Y a mí eso me parece tremendo. O sea, el Shaul le está diciendo, allá los cretenses que tienen a unos neví como glotones, ¿cómo serían? Que ahí está escrito. Nosotros debemos de controlar, y no solamente esto, sino muchos apetitos. Está el apetito sexual, entonces que el hermano y le gusta en la mañana, en la tarde, en la noche, y si sobra un poquito, también. Son muchas cosas que el Padre a nosotros nos da el dominio propio, para poder disfrutar de cada una de las cosas que Yahweh nos dio para el disfrute del hombre. Para el disfrute. Todo nos lo dio para que nosotros viviéramos en paz, viviéramos tranquilos y reposados y bien delante de Él. Que yo sepa que si yo como no lo estoy ofendiendo. Si yo algo me gusta, que yo no lo ofenda, sino que Él se agrade de mí. El pueblo fue un pueblo, no sé qué le pasó, se chifló y comió tanta carne que le salió por las narices. Fue terrible y Yahweh se airó por eso, hermanos. Y dice que le salía y Yahweh los mató. Entonces la glotonería por donde usted la quiera, y creo que hay muchos más versos para que usted entienda que usted tiene que hacer un alto. Vamos a orarle al Padre. No sé cuántos glotoncitos y glotoncitas hay en la comunidad del Padre. Amado Abba, Kadosh, Padre mío, Yahweh bondadoso, grande y soberano. A ti sea la kabod, mi Padre. A ti sea la alabanza, mi amado Yahweh. Toda, amado, por tu consejo, por tu palabra. Toda, Yahweh, por estar en medio de nosotros, mi amado Abba. Toda, Rey de los cielos. Porque nunca nos has dejado, porque nunca nos has desamparado, porque estás en medio nuestro para ayudarnos, bendecirnos, porque tú nos has dado un rúa de poder, de amor y de dominio propio, mi amado. Yo ruego, mi Padre, por cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de tu pueblo, Yahweh, que tú nos ayudes, por favor, que tú nos des la fuerza, que tú nos des la fortaleza, mi amado Abba. Que tú nos ayudes, mi amado, que nos des dominio propio, Padre. Ayúdanos, mi amado Abacados, a cuidarnos, a cuidar esta morada de tu rúa, mi Padre, por favor. Que te agrades, Yahweh, que te agrades de nosotros. Quizá muchos ya se tranquilizaron y dicen, yo soy así, mi cuerpo es así. Padre, yo sé, mi amado Abba, que tú tienes algo mejor para nosotros, mi amado. Yo sé, Altísimo, que tú quieres el bienestar y tu palabra dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado y bendecido en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú quieres que tengamos salud, amado mío. Te ruego, Yahweh, por favor, que tú obres.
que tú tomes el corazón, la vida, que tú nos des dominio propio, Padre. Quita toda ansiedad, quita todo espíritu inmundo de ansiedad. Ahora mismo toma el control, toma su sistema nervioso, Padre, y seas tú obrando en cada vida, en cada corazón. Ruego por los niños obesos, oh Padre, que tú tomes el control, amado mío, Yahweh, por favor, y que tú los libres, y mi amado, de toda enfermedad en el nombre de Yahshua. Ahora todas aquellas personas, mi amado Abba, que están, mi amado Abba, así enfermas, porque están de sobrepeso, yo ahora declaro que bajarán de peso en el nombre de Yahshua. Ahora bajan de kilos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Toma control de su sistema, Padre. Toma control, amado mío, de su vida, de su cuerpo, de su salud, Padre mío. Quizá hay muchos que están luchando allí por hacerlo y han hecho muchas dietas, y han hecho muchas cosas y no han podido, pero yo hoy oro a ti, te clamo, mi amado, que tú obres, mi Padre, en cada hermana, en cada hermano que está sufriendo de dolores por sobrepeso, que está sufriendo por enfermedades por sobrepeso, Padre, que sea tu mano poderosa, mi amado Yahweh, obrando, Ramasé, que te le y los declaro sanos ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach. Toda altísimo Abba, toda Padre bueno, mi amado, porque eres bueno, eres grande, porque todas las cosas están delante de ti. Tienes cuidado de nosotros, Padre. Tú tienes cuidado de tu pueblo, mi amado. Te agradezco por pensar en nosotros, Yahweh. Toda Yahweh eterno Elohim. Aleluya. Amén y amén. Mis amados, bendiciones. Yahweh los reconforte. Yahweh los bendiga, los guarde y los sostenga. Shalom Ubrahot.